Hablemos de discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más. Y así, con esta musiquita de todos los martes, saludo a la querida compañera Rosa Costa. Muy buen día, Rosa, y feliz día del amigo, de la amiga, del amigue. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Gracias, Néstor, por la bienvenida y feliz día del amigo también para vos y todo Muy tu bien, equipo. y saludo a Iván Solco también, que por allí debe estar. Buen día, Néstor, buen día, equipo, ¿cómo están? Feliz día para todos. Gracias, como siempre. Muy bien, y sin más, saludo a mi querida amiga Mónica Bianchi, que me ha dado muchas alegrías en la vida como amiga, como compañera, como militante, y la saludo entonces desde todos esos lugares. Querida Mónica, muy buenos días. Buenos días, Néstor. Feliz día del amigo. Tantos años que compartimos tantas cosas. Acá estamos. Muy bien, y yo como siempre doy un paso al costado, un micrófono, dejo en manos de los compañeros y compañeras de Hablemos de Discapacidad. Quédense a todos los oyentes y oyentas porque hay una nota buenísima, pero no la voy a deschavar, que la digan ellos. Adelante, Mónica. Gracias, Néstor. Gracias, Fede. Y gracias a todos los que están atrás y permiten hacer este programa, hacernos menos invisibles a la gente con discapacidad. Hoy vamos a hablar de todos aquellos dispositivos, aquellas redes, aquellas plataformas que nos permiten ir un poco más allá de lo que es la radio y la televisión para informarse, para comunicar. Hay muchísima tecnología y lamentablemente no todas las personas con discapacidad la conocen. Los que más dificultades tienen para acceder a los medios, a la comunicación y a la información son las personas con discapacidad auditiva y las personas con discapacidad visual y las personas con discapacidad intelectual. En ese tren de decir que hay mucha tecnología, están, por ejemplo, las lupas para las personas con baja visión, está algunas plataformas, algunas apps como son Háblalo, Transcriber y algunos otros que transforman la palabra hablada en texto para las personas con discapacidad auditiva y para las personas con discapacidad visual transforman todo lo que sea texto en voz. El lazo magnético, que es algo que utilizamos mucho en los grandes espacios, las personas con discapacidad auditiva, que nos permite en un radio determinado, mediante una frecuencia determinada, utilizar los audífonos a modo de auriculares para escuchar exclusivamente lo que sale del audio. Y últimamente está circulando por ahí un dispositivo que capta la señal del audio y la envía directamente a los audífonos, convirtiéndolos exactamente en pequeños auriculares inalámbricos. Eso se llama Tremer Pro. En fin, hay una serie de tecnologías, ¿no es cierto, compañeros?, que ayuda a poder acceder a aquellos medios que van por ahí más allá de la televisión o de una radio, ¿no es así? No sé, hoy tratamos este tema y avanzamos con esto. A ver, Iván, vos y después Rosa. Es como decís vos, compañera, la televisión ha sido el medio de comunicación por excelencia del siglo XX durante, te diría, casi la totalidad del siglo, hasta que llega Internet. Una vez que llega Internet empezó a relegar un poquito a la televisión. Sin embargo, la televisión, por intermedio de algunas empresas de servicio, tratan de estar a tono de la evolución tecnológica, poniéndole plataformas como el Netflix o como YouTube, como para terminar de acompañar este proceso evolutivo de Internet. Sin embargo, podemos decir que hoy
el streaming, que permite distintas plataformas como Instagram, Facebook y otras, ha suplantado de alguna manera televisión, de modo tal que es el preferido de muchos y muchas personas. Por lo tanto, la tecnología que vos hacías referencia, como Háblalo o como el Transcriber, de repente se empiezan a emparentar con estas tecnologías del streamer, por ejemplo, para que pueda facilitar a las personas con discapacidad otra alternativa de comunicación audiovisual. Es más, Iván, es más, yo me acuerdo, ahí está Néstor, que cuando Néstor coordinó todo para la edición de un libro que se llama Voces, en el capítulo específico, en que escribimos un capítulo cada uno en cuanto a comunicación, en cada uno de los rubros, digamos, por decirlo de alguna manera. En lo que yo escribí en el capítulo de discapacidad, justamente decía esto: las personas con discapacidad cambiamos el eje de la comunicación. No existe más el eje de que la televisión y la radio son los únicos medios de comunicación. Recurrimos a otros ejes para enterarnos, inclusive es como que los dominamos mejor, porque nos enteramos de cosas que nosotros queremos saber, que pasan a lo mejor en otros lugares, ¿no es así? Tal cual, a ver, yo no lo veo como una problemática que se plantea con las nuevas tecnologías, por el contrario, yo creo que es un beneficio a la hora de hablar de personas con discapacidad, de accesibilidad a los medios de comunicación. Me parece que en ese sentido se ha avanzado muchísimo, se está avanzando y, a ver, indefectiblemente la televisión ha quedado relegada. ¿Por qué? Porque las tecnologías como las que mencionabas hace un ratito facilitan la comunicación y el acercamiento sin ir más lejos. El tema de la virtualidad con un subtítulo permite que personas que están en puntos distantes terminen disfrutando tal vez de una transmisión que no pueden hacerlo por televisión o de una reunión. Creo que en ese sentido es más que positivo. Exacto. A ver, hoy tenemos el sur, como digo yo, hoy tenemos el sur. Saben que yo tengo una hija viviendo en el sur, así que amo a la gente, pero además es gente muy, como que, muy solidaria, gente que es muy abierta, esa es la impresión que tengo. Rosa, tu invitada, muchas gracias, Horacio, por estar. Gracias, Moni. Bueno, miren, les quiero contar lo importante que es para nosotros también el día de hoy, como siempre, todas las semanas, tener un invitado donde se basa netamente en el tema del conocimiento y esto que ustedes dicen, ¿no? Estas nuevas herramientas de la tecnología, y aprovechando precisamente eso, hoy tenemos como invitado al licenciado Horacio Avendaño, en el cual él nos puede contar, seguramente que harán un ratito nada más. Es licenciado en comunicación, maestrando en comunicación digital, dice él, interactiva, docente universitario, él es investigador, productor de contenidos audiovisuales y asesor en el Ministerio de Educación de Chubut. La verdad que estoy muy contenta y agradecida porque él nos ha podido hablar un poco de cosas, y incluso hacíamos a la charla de esto, que a veces nosotros no dimensionamos toda esta nueva ola de conocimientos que hay y estas nuevas formaciones. Si bien él ahora nos va a contar un poco de las 11ª jornadas y las segundas jornadas internacionales de universidad y discapacidad. Buen día, Horacio, ¿cómo estás? Hola Rosa, buen día Mónica, Iván, Néstor, un gusto aquí. Y Néstor comenzaba con la temperatura, les cuento aquí, en Patagonia, 3 grados bajo cero, está prácticamente todo blanco, así que nada, pero con el calor de los encuentros, de los diálogos, de las palabras. Les cuento que hace unos días, el 1 y 2 de julio, la Universidad Nacional de la Patagonia, que está ubicada en la provincia del Chubut y que tiene 4 sedes, en Puerto Madryn, en Trelew, en Esquel y en Comodoro Rivadavia, nos tocó organizar justamente estas 11ª jornadas nacionales y segundas internacionales Universidad y Discapacidad, realmente con un desafío
importante que fue realizarlas a través de streaming, como decía Iván, transmitirlas en vivo y a su vez accesibilizarlas. Es decir, que fue realmente un desafío importante, realmente con un resultado el primer día de las jornadas en las que estuvieron realmente invitados que admiramos, como Carlos Escliar, por ejemplo. Tuvimos más de 10.000 visitas en el sitio de la Universidad de la Patagonia que transmitía en vivo. Y eso da una dimensión realmente de la urgencia que requiere no solamente trabajar, reflexionar sobre el tema de la discapacidad en el ámbito universitario, sino de la urgencia que tiene. Así que esas acciones, entendemos, nos ponen con mayor énfasis a trabajar en todo un desarrollo y una transformación didáctica que tenemos que hacer las universidades nacionales para permitir que la accesibilidad sea no solamente un discurso que pueda estar presente en los papers de los investigadores, sino que realmente sea una herramienta de transformación social y de inclusión real. Qué importante, me encantó la palabra inclusión real, lo vuelvo a remarcar porque es algo que nos lleva a nosotros a esta realidad, al día a día, y a ver cuánto ha avanzado la tecnología. Y en este aspecto, este congreso imagino que traerá una serie de conclusiones, pero básicamente cuando hablamos de universidad y discapacidad, ¿hay un nuevo modo de aprender? ¿Hay un nuevo modo de enseñar? ¿Qué sucede con todo ese entorno dentro del mundo general, vamos a decir así, donde se incluye también a las personas con discapacidad? El primer dato es que la cantidad de especialistas o docentes o experiencias llanas de estudiantes, por ejemplo, que florecieron en las jornadas, da cuenta de que la universidad se ha puesto a pensar para transformar. Ese es el primer dato, porque hasta hace un tiempo la discapacidad era una situación, podríamos decir, hasta como marginal, ¿no? Sí. Estoy hablando de las universidades que, por ejemplo, ni siquiera tenían una comisión de accesibilidad que se dedicaba a trabajar sobre estos temas. ¿Por qué esto? Porque en definitiva la realidad, lo que pone en tensión, son los paradigmas sobre los cuales las universidades argentinas y latinoamericanas se conformaron, que son paradigmas, vamos a decirlos, de la normalidad, ¿no? Y eso implica que la atención que se pone sobre los docentes, sobre sus planes de estudio, sobre las currículas, sobre la didáctica, es decir, el modo en el que se enseña y el modo en el que se aprende, una situación bastante similar a lo que Iván decía respecto de las tecnologías. La discapacidad lleva a los bordes la situación de tener que reformular permanentemente los modos de vivir. Y eso está instalado hoy adentro de las universidades y en particular de la Universidad de la Patagonia, que ha tenido toda esta experiencia. Ahora lo que resta es realizar un trabajo, vamos a decir, puertas adentro, que tiene que ver con que los docentes, los estudiantes, sus auxiliares, se metan de lleno, como decíamos, a parir nuevas pedagogías. Hay que parirlas de nuevo. No hay que ni adaptarlas, ni hay que hacerlas más facilitas, ni hay que... Toda esa cuestión casi peyorativa que se tiene sobre la discapacidad, hay que transformarlas, voy a decir, brutalmente, como decimos, de raíz. Y lo que hay que hacer es sentarse de nuevo a pensar que el otro, ¿sí?, es la educación. La universidad muchas veces estuvo centrada en el propio saber, ¿no es cierto? El saber del especialista, y ahí había una jerarquización, y ahí había un modo de exclusión también. Esto hay que decirlo con todas las palabras. Claro. Entonces, lo que hay que hacer de nuevo es pensar que la educación, como dice Escliar, es el otro, y en función de esas realidades, de esas competencias, ¿sí?, que son muy valiosas, nosotros tenemos que parir de nuevo modos de enseñar. Y en esa tarea estamos las 54 universidades nacionales, más todas las universidades latinoamericanas que en estas jornadas se mostraron con sus talleres, con sus proyectos y con sus experiencias. Como decimos siempre, con los estudiantes adentro. No qué afuera. Maravilla, qué maravilla. La verdad que me sorprende mucho y me da muchísima alegría, me da mucha satisfacción saber que existen nuevas oportunidades y que además se incluye todo este entorno virtual, que hay reformulaciones.
también esto que a nosotros reclamamos tanto, que son los derechos o esa garantía de derecho, pero me gustaría, como quien dice, para ir cerrando este tema tan particular, ¿de qué se tratan las didácticas nómades? Que creo que ahí también es un pasito más adelante, ¿no es cierto? Sí, la Patagonia, como recordaba Mónica hace un ratito, es una tierra de nómades, es decir, de gente que va de un lugar al otro. Primero los pueblos originarios, luego los migrantes, pero siempre, a pesar de las enormes distancias, estuvimos como siempre en movimiento. Sí. Nómade es eso, pero no el nómade de la antigua, del antiguo tiempo, el nómade que se dirigía de un lugar al otro, sino que lo que estamos pensando son nómades del conocimiento. ¿Qué significa esto? Que los modos de enseñar y los modos de aprender no pueden ser estáticos, tienen que estar en movimiento permanente, se tienen que estar redefiniendo, tienen que estar flexibles, tienen que en esa flexibilidad encontrar la mayor accesibilidad. Hay una definición, y esto no es un invento nuevo, ¿no? Sí. La definición inicial de la didáctica, que es el alma de la educación, por decirlo así, dice que la didáctica es enseñarle todo a todos. La pregunta es, ¿qué nos pasó en el medio? Que a algunos, ¿sí?, no les enseñamos del modo en el que por derecho tienen. Entonces, este nomadismo, este movimiento permanente, a lo que nos invita es a quitarnos las rigideces, a salir de esos espacios tan cerrados que a veces tienen las propias universidades, los Claro. guetos de los investigadores. Tanta A ir estructura, ¿no? Tanta rigidez. Tanta exactamente, rigidez que exactamente. cierra la puerta de las oportunidades, incluso a las personas y que no tienen ni siquiera discapacidad. O sea, estamos hablando en todo el entorno. Obviamente, cuanto más las personas con discapacidad. La verdad que me imagino que mis compañeros tienen alguna pregunta, ¿no es cierto, Mónica? Iván, Sí, antes que nos vayamos. A ver, a mí me revive mucho todo esto, porque la verdad es que soy hipoacústica severa como soy. A mí las dos carreras universitarias me costaron muchísimo, pero muchísimo. Entonces, es como que recuerdo cosas. La mayoría de las materias las vi libre porque no era lo mismo. En aquel entonces era oral. Tener una mesa de 3 profesores a los que yo le veía la boca permanentemente, a estar en una clase y en un parcial que por ahí el profesor caminaba de lado a lado y para mí me era casi un sufrimiento. Pero bueno, qué distinto es ahora que podemos tomar conciencia de todo esto y ayudar a todos aquellos estudiantes que por alguna discapacidad antes pensaban que no podían hacer una carrera. La pregunta que quiero hacerte es, ¿tienen muchos estudiantes con discapacidad ahí en la Universidad de la Patagonia? Mira, nosotros tenemos actualmente más o menos, porque los formatos de estudiantes regulares, alrededor de 16.000, 17.000 estudiantes en las 4 sedes. Y hay un porcentaje, ¿sí?, de esos 16.000 que lo que han hecho es, en principio, nos han contado que tienen discapacidad. El problema que tenemos, el gran problema, es poder sensibilizar, poder abrazarlos, poder contenerlos, para aquellos a los que todavía no sabemos que tienen una discapacidad, ¿sí?, que no sea de las más evidentes, nos lo puedan contar. Y ahí es donde está nuestro desafío hoy. Que esos estudiantes que ingresan, hoy por suerte tienen un artículo del reglamento de estudiantes que los invita, que los protege, que los cuida, para que puedan decirnos en el comienzo que tienen alguna situación de discapacidad, para darnos la chance de poder ahí de nuevo parir nuevas pedagogías.
Pero ¿qué ocurre? Durante tantos años, estos estudiantes estuvieron como a la intemperie, ¿no? Digamos, a la buena de Dios, por decirlo así, que no nos contaban porque estaban estigmatizados. Y entonces se protegían, trataban de ir viendo cómo se podían acomodar a las distintas situaciones, y eso hace que nosotros tengamos hoy el desafío de que aunque tenemos muchos estudiantes cada año más, y eso nos pone bien, que nos dicen quiénes son, hay toda otra cantidad de silenciados, por llamarlo así, a los que intentamos darle esta voz para que nos cuenten cuál es la situación de discapacidad que tienen. Qué importante Iván, realmente. Iván tenía una que sí. pregunta. En realidad no es una pregunta, es una reflexión sujetándome de algo que dijo Horacio, que es muy importante para tener en cuenta en los ámbitos académicos, por sobre todas las cosas, que si las universidades no se ayornan al proceso evolutivo de las tecnologías, del avance de Internet, indefectiblemente van a estar privando a muchas personas de poder aprender distintos temas que por esta falta de conocimientos, o como decía Horacio, de sensibilización, indefectiblemente sucede. Por lo tanto, creo que habría que hacer hincapié en eso que dice Horacio, sensibilizar, poner sobre la mesa, poner en conocimiento las distintas situaciones que atraviesan las personas con discapacidad para que los planes de estudio sean los adecuados, para que nadie sea privado de la información. Y ayudados también, porque muchas veces está ese tema del tabú, más vale me porto bien, no voy a demostrar. Tal cual. En la parte intelectual, ¿no? Yo puedo. Fíjense que nosotros también, las otras personas que tienen algún tipo de discapacidad, tratan de ser humildes y algunos no demostrar que realmente tienen una discapacidad, incluso las intelectuales, ¿no? Que a veces son muy evidentes. Pero es importantísimo esto de la accesibilidad, la inclusión real es para remarcar una vez más y saber que hay nuevas oportunidades para todos los estudiantes, indistintamente la discapacidad que puedan llegar a tener cada uno. Y eso es, creo, para hacer también una nación más grande a nivel conocimiento. Hay mucho intelecto en el mundo. Así totalmente, Rosa. Hoy nos toca cortar. Sí, nos toca cortar, que se nos fue el tiempo. Siempre se nos va el tiempo. ¿Cómo pasa volando? Pero eso significa que la pasamos bien. Espero que el Bárbaro. entrevistado, que Horacio también se haya sentido cómodo. Y les dejo el mail a los oyentes para que nos puedan escribir. Es salirporarribadiscapacidad@gmail.com. Recuerden que nos vamos a encontrar por este medio el martes próximo a las 9:30 horas por AM 740 Radio Rebelde. Así es. Gracias, Horacio. Gracias, Gracias Horacio. Déjenme sumar un saludo a Horacio. Gracias. Y a todos ustedes en el Día del Amigo, en este Salir por Arriba, en Hablemos de Discapacidad. Yo vengo pensando hoy, no sé, se me ocurrió en esto de los saludos por el Día del Amigo, que a todos nosotros nos une un afecto por un gran amigo que no conocemos a veces, pero que sabemos por el que hay que pelear por él, que es el pueblo. Y en el pueblo, todas las diversidades que hay. Así que gracias, Horacio Avendaño, por este mensaje tuyo, y a ustedes, compañeros, que terminen muy bien el Día de la Amistad. Será hasta la semana que viene.